Hacía tiempo que necesitaba un tanto reflexionar sobre un tema que no suele llamarme mucho la atención, como es la vida extraterrestre. El tema de la ufología lo hemos hablado y lo hablamos constantemente, ¿no? Pero el de la vida, pues parece que hay como un obstáculo que tengo yo con el resto de planetas o del universo que impide a veces entender que pueda existir algo o si pueden estar con nosotros. Bueno, pero hoy quería reflexionar con algo que se conoce como la hipótesis del zoológico. Hay diferentes hipótesis sobre si hay vida o no hay vida, pero no son hipótesis cualquiera. Nos centramos en estas porque están discurridas por eruditos, por físicos, matemáticos, astrónomos. Y todo esto viene de algo que se conoce como la paradoja de Fermi. Es una reflexión que hizo Fermi, pero claro, Enrico Fermi, que hablaremos ahora, ¿quién puede ser? Estamos ante uno de los científicos más importantes del siglo XX, es el padre de la energía nuclear, premio Nobel de Física, y en un momento dado hizo ¡chac! Su cerebro y empezó a pensar en teorías que después, de forma, yo creo que hasta graciosa, fueron amparadas, protegidas y debatidas por diferentes compañeros suyos de ciencia. Así que noche para reflexionar si hay vida allá afuera. Comienza Abismo. Muy buenas noches. Lo primero, disculpad la parada que hemos tenido de casi un mes, pero bueno, la sustituimos casi por las vacaciones porque estamos inmersos en una serie de audiovisual más un documental que muy prontito verá la luz y la verdad es que ha sido prácticamente, por no decir imposible, abordar los dos programas, los dos abismos diferentes. Así que este es el último que hacemos en vídeo porque todo el verano lo que voy a hacer es podcast y que se vayan escuchando pues para poder acompañarnos en todas las vacaciones y los viajes. Reflexiones y, por qué no, abrir ese umbral hacia el turismo para hablar de España mágica y Aragón mágico, que tanto me atrae, me gusta y me encanta. Pero esta noche sí que con nuestro querido Daniel Ligueras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Hoy noche filosófica y de reflexión, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con ese anhelo del ser humano, que es la búsqueda de vida. Porque vida, como entendamos vida como vida inteligente, ¿vale? Porque vida microbiana sí que estamos casi todos completamente seguros que existe en otros planetas, ¿no? De hecho, bueno, casi que Marte, planetas de nuestro propio sistema solar. Pero lo que entendemos por vida inteligente es, yo creo, el verdadero anhelo de la humanidad. Así que hoy vamos a sumergirnos un poquito en esas aguas aparentemente tan oscuras, a ver si podemos arrojar algo de luz. Mira, yo sí que quiero hacer mis reflexiones porque al final todo esto está como, no sé, oscurecido por esas teorías de abducciones. La gente, en cuanto tú le hablas de vida inteligente más allá de la Tierra, enseguida piensa en naves espaciales, en personajes, en diferentes hitos que también, tanto la ciencia ficción como diferentes teorías, o incluso reales, ¿no?, que algunos aseguran que son reales, bueno, pues han tenido fruto en nuestro planeta. Yo soy una persona que le gusta pensar en aquello que se conoce como el silencio cósmico. Que esto es lo que más te puede llegar a abrir la mente o generarte dudas a ti mismo, ¿no? Que es, no hay señales claras o directamente no hay señales a una civilización avanzada tecnológicamente y avanzada, obviamente, pues con todo lo que conllevaría, ¿no? Y este silencio cósmico es el mayor enigma que nosotros tenemos. Hay quien, nuestro amigo Rafa Balaguer, pronto nos lo contará en un programa, de cómo sí que hay ciertas señales. Claro, son señales que tú puedes predecir que vienen posiblemente de algo avanzado. No lo sé. Pero al final tú piensas que entre tantas millones de estrellas, planetas, universos, algo tendrá que haber. No vas a ser tú solamente este puntito que tenemos azul de vida marina, el único privilegiado de poder tener esta consecuencia de tecnología. Pero vamos a hablar sobre esas hipótesis que nos van abriendo. Claro, todo esto viene de un tal Enrico Fermi, que seguramente lo habéis escuchado más de una vez. Él nace en el año, para situarnos en la línea cronológica, 1901, fallece joven en 1954, con 53 años. Él es un físico teórico experimental
italiano, y es uno de los, como he comentado al inicio, uno de los científicos más importantes del siglo XX. O sea, él es el padre de esa energía nuclear. Lo que él construye es el primer reactor nuclear del mundo, el Chicago Dale 1 en 1942. Es clave en el desarrollo de la energía atómica, llega a desarrollar la estadística cuántica, el comportamiento de fermiones, muy interesante, los fermiones, que es esa unión que hay atómica. Los fermiones vienen por Fermi, o sea que es que llevan hasta su propio nombre, incluso cráteres en la Luna llevan su propio nombre. Y él fue de los que desarrollaron algo tan espectacular, que lo hemos hablado en los diferentes abismos, como es el proyecto Manhattan. Es súper enigmático también, ¿no? Donde estamos en ese desarrollo de la bomba atómica tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre con Enrico Fermi? Él recibe el Premio Nobel de Física en 1938 y claro, él fallece en el año 54. Estamos ya completamente inmersos en la Guerra Fría. Ya ha ocurrido en 1947, como bien sabemos, el caso Roswell, y estamos constantemente en prensa, viendo, leyendo, escuchando en radio, los que vivían en aquellos años, fenómenos ovni, extraños objetos que aparecen, luminarias, hay casos de abducción y sobre todo Roswell, donde se supone que capturan a diferentes personajes extraterrestres. Esto a cualquier persona racional le hace reflexionar, sí o no. El que dice no creo, bien, no crees, pero porque ha habido un clic en tu mente para que te diga que no crees, aunque hayan sido milisegundos. Y él como científico tiene que intentar generar diferentes expectativas, diferentes bases para sí mismo como persona curiosa, que realmente es como nace también esa ciencia, desde los primeros que miraron las estrellas y empezaron a pensar qué es lo que podía haber, si podía haber vida o diferentes personas como nosotros en ellas. Y él, bueno, pues lo que hace es su paradoja. La paradoja que luego ha sido amparada por diferentes eminencias en el mundo y hoy queríamos traer esas hipótesis, que hay unas cuantas, de si hay o no hay vida. Pero claro, hipótesis ya no hechas por una persona que se pone a pensar, sino por físicos, por teóricos, pizarra con tiza en mano y a empezar a pensar y a crear diferentes proyectos. ¿Verdad, Dani? Así es, Nacho. Las diferentes hipótesis que se pueden barajar, todas dijéramos que tienen un objetivo común, que es intentar contrarrestar o intentar anular o intentar luchar, podríamos decir, contra esa paradoja de Fermi que acabas de nombrar, ¿no? La paradoja de Fermi, para ponerla en contexto y que la gente nos entienda, vendría a ser aquello de, oye, resumiéndolo mucho y sintetizando mucho, ese pensamiento que hizo Enrico Fermi allí en Los Álamos cuando estaba en ese proyecto, inmerso en ese proyecto Manhattan, ¿no? Junto a Robert Oppenheimer, era aquello de si el universo es tan grande y tan antiguo y hay tanta probabilidad matemática, porque estamos hablando de números, estamos hablando de estadística y probabilidad, y hay tanta probabilidad de que existan civilizaciones avanzadas en él, ¿por qué no hay ni rastro de ellas? O sea, ¿por qué están? no hay ningún tipo de evidencia? ¿Por qué? ¿Dónde está todo el mundo, no? Dijo, where is everybody? ¿Dónde están todos, no? Eso es lo que hizo famoso esa paradoja de Fermi. ¿Por qué? Porque sí, porque en cierta manera guarda tiene mucha razón. Si todos esos números nos indican en ese optimismo de pensar que no somos la única civilización, y vamos a hablar aquí, dejemos claro, de vida inteligente, ¿eh? No nos pongamos quisquillosos. Ya hemos dicho que la vida bacteriana o la vida en forma de células puede existir. O sea, hablamos de vida capaz inteligente de generar tecnología y generar avances para poder llegar a tener incluso contacto con diferentes civilizaciones. En eso se basan. Exacto. Mira, fíjate tú, por ejemplo, tenemos, para poder situarnos en estas hipótesis que vamos a tocar, sobre todo la más importante, ¿no? Casi que la que da nombre al programa de hoy, la hipótesis del zoo, que tú ya nombrabas de soslayo un poquito al inicio, deberíamos contextualizar lo que el astrofísico Nikolai Kardashev catalogó como la escala, en un gesto muy humilde, la escala de Kardashev, ¿no? ¿Qué nos dice la escala de Kardashev? Nos indica de entrada 3 tipos de posibles civilizaciones que podrían existir en el universo. No hablamos evidentemente ni de nuestra galaxia ni de nuestro sistema solar, en el universo. La de tipo 1 sería una civilización a la que nosotros nos vamos dirigiendo. Y me explico. Tipo 1, según la escala de Kardashev, sería esa civilización que domina todos los recursos de su planeta. Sí. Eso sería una civilización de tipo 1.
Sintetizándolo todo mucho, ¿vale? Tenemos después la civilización de tipo 2, que sería bastante más avanzada. Y sería una civilización que ha logrado dominar la energía de su estrella madre. En este caso, imaginad que nosotros lográramos dominar y obtener esa energía del Sol, de nuestra estrella, ¿no? De nuestro sistema solar. ¿Cómo haríamos esto? ¿Esto cómo se podría hacer? Esto siempre hipotetizando, pero esto no deja de ser física, se haría mediante esa tan manida y escuchada esfera de Dyson, ¿no? Serían una serie de colectores, imaginemos un sarcófago tremendamente colosal alrededor de nuestra estrella que captara toda esa energía y la convirtiera para poder ser aprovechable por nosotros. Esa sería una civilización, para que nos entendamos, de tipo 2. Y después estaría la civilización de tipo 3, según Kardashev, que sería la que domina toda la galaxia. Es decir, este ejemplo que hemos puesto con nuestro sistema solar sería aplicable a los miles de millones de estrellas que hay en una galaxia. Imaginad el despliegue, ¿no? Todas esas esferas de Dyson, toda esa colonización, podríamos decir, de la energía de la galaxia, sería lo que te convertiría en una civilización de tipo 3. Evidentemente, dominarías el espacio, el tiempo, viajarías a velocidades cercanas a la luz. Todo eso implicaría una serie de conceptos que ligan directamente con intentar rebatir esa paradoja de Fermi. Pero ¿qué pasa? Que si somos fríos y hacemos nuestros cálculos, a día de hoy nada ha podido romper la paradoja de Fermi, porque es evidente que después de más de 60 años, creo que estamos con el SETI, ¿no? Ese programa de búsqueda, sí, incluso basándonos, sí, quizá en algo muy antiguo o muy antediluviano, como a día de hoy son las ondas de radio. No estamos utilizando otros métodos posibles de comunicación en el que basaríamos una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Quizá estamos suponiendo que utilizarían radiofrecuencia, ondas de radio, pero igual están utilizando otro método de comunicación que nosotros ni siquiera entendemos, ¿no? Basándonos en esa visión antropofísica nuestra, o sea, esa visión de humanos que tenemos, enviamos señales de radio y que esperamos recibir lo mismo, pero llevamos silencio. Y eso es lo que los astrónomos, como tú bien decías, llaman el gran silencio, ¿no? Nadie dice nada, no recibimos señal alguna. Así que en ese punto nos encontramos, ¿no? Claro, y ahí empiezan esas teorías de que si esas civilizaciones, esos otros mundos, lo que deciden es no contactar para no interferir con nosotros, aunque otros directamente nos hablan, como vamos a ver, para no ser expuestos y no ser exterminados. Decir que esto, ¿qué es la guerra de las galaxias? Sí, o sea, si nosotros, nuestro planeta, genera bombas atómicas, genera bombas completamente destructivas, podríamos acabar directamente con nuestro planeta si estallan todo lo que tenemos. Bueno, pues otros también. Entonces tendrían miedo de que nosotros llegásemos. Bueno, hay muchas teorías sobre ello, ¿no? Pero la hipótesis del zoo, del zoológico, para entrar en contexto, ahora que nos lo va a contar Dani, y yo por lo menos voy reflexionando sobre ellas, lo genera John Ball. No es un cualquiera, como he dicho, son intelectuales, y en este caso es un ejercicio intelectual serio dentro de la mano de la ciencia con esa paradoja de Fermi, ¿no? John Ball es radioastrónomo, astrofísico estadounidense, y lanza esta teoría en el año de 1973. Doctor por Harvard en astrofísica, y bueno, es uno de los responsables del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y incluso propone su propia teoría dentro de un marco científico, una explicación lógica y sobre todo él busca una coherencia. Está considerado como uno de los grandes científicos, serio, muy respetado en el campo de la radioastronomía, y él lo que busca es esa teoría que vamos a ver. Pero ojo, porque es que no la está publicando él en su foro o en su página web. No, esto se publica en la revista Icarus, que es una revista científica de pares, donde estamos de ciencia planetaria y astrobiología, y todos los artículos que se escriben en las revistas pares, en ese método científico, son revisados. Una vez revisados, son puestos en duda, y una vez aprobados, son aceptados. O sea, que todo esto tiene una revisión y tienes que documentarlo perfectamente. O sea que no es escribir en mi blog de página web que yo tengo, me apetece y lo subo. No, esto es un estudio y sobre todo es una reflexión, un ejercicio científico aprobado por científicos y posiblemente constatado. Y se basa sobre todo en 5 puntos, Dani. La hipótesis del zoo. Muchos seguramente no la habrán oído y, como su propio nombre indica, es una hipótesis.
está basada en una, podríamos decir, una teoría que nos cuenta el hecho de que no hemos obtenido respuesta, estamos bajo ese gran silencio cósmico debido a una sola razón, y es que estamos siendo observados desde las sombras por esas supuestas civilizaciones que deberían ser, obviamente, como ya seguramente podréis entender, de tipo 2 o tipo 3, para poder llegar hasta aquí y comunicarse con nosotros, según esa escala de Kardashev. ¿Y por qué ese silencio cósmico intencionado? Porque lo que nos dice la hipótesis del zoo es que ese silencio no sería accidental, sería totalmente intencionado. ¿Por qué? Por una serie de civilizaciones en una especie de acuerdo galáctico de no intromisión, podríamos decir. Esas son uno de los pilares en los que se basa la hipótesis del zoo, en la que esa no intromisión es como o un estudio o una ley galáctica, intergaláctica, podríamos decir, en la que se aprueba no intervenir. ¿Por qué? Podéis decir, ¿no? Podemos pensar, nuestra audiencia puede pensar, ¿por qué se decide no intervenir? Bueno, pues eso, como en la hipótesis se barajan diversas posibilidades, pues también existen esas variantes del por qué, ¿no? Primero, porque somos unos seres totalmente primitivos al lado de estas civilizaciones, lo cual sería bastante lógico también, entendiendo cómo civilizaciones de tipo 2 o tipo 3, nosotros ni siquiera llegamos a ser completamente una civilización de tipo 1, no dominamos todos los recursos de nuestro planeta, por lo tanto no llegamos a ese nivel. Imaginad una de tipo 2 o tipo 3, estamos hablando de niveles sumamente avanzados para el nuestro. Podríamos ser, para que la gente se haga una idea, como cuando tienes un hormiguero. Lo tienes en casa y lo observas, ¿no? Las hormigas no son conscientes de lo que pasa afuera, siguen a su vida. Ellas están haciendo su hormiguero y siguen su vida. Sin embargo, tú las estás observando, ¿no? Y no interfieres, lo justo y necesario, si llega. Pues esto, dijéramos que tiene varios pies o varias patas sobre las que se puede cojear, ¿no? Una es ese silencio cósmico. Ese silencio cósmico intencionado. Sería muy difícil de conseguir. Imaginemos una serie de civilizaciones que han alcanzado el tipo 2, tipo 3 supuestamente, todo esto es hipotetizando y todo en un caso supuesto, deberían estar todas, absolutamente de acuerdo en no intervenir, en no mostrarse, pero no solo en no mostrarse, sino fíjate tú, Nacho, una cosa muy interesante. Nosotros cuando nace o se crea la escala de Kardashev y damos por sentado o en el caso hipotético de que existieran esas civilizaciones de tipo 2, tipo 3, son civilizaciones que en sus movimientos por el universo, obviamente, como todo el mundo puede entender, dejarían algún rastro, ¿no? Fijaos, hace poco ha llegado relativamente poco, pasó de ese objeto interestelar que decían que era el primer objeto interestelar, el Oumuamua, aquel, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Recuerdo Oumuamua, ¿no? Bueno, pues basándonos en eso, que ya se hicieron diversas hipótesis también de que podía ser, conjeturas de que podía ser un objeto interestelar que venía de otro sitio, incluso una nave, ¿no? Ya sabemos cómo somos, ¿no? Bueno, pues basándonos en eso, quedarían rastros. ¿Rastros de qué tipo? Bien, si tuviéramos vamos a situarnos en una civilización de tipo 2, que ha sido capaz de dominar la estrella de su sistema. En este caso, imaginad, vamos a superponerlo sobre el Sol. Vale, nosotros creamos una esfera de Dyson que recoge toda esa energía prácticamente ilimitada que nos proporcionaría nuestra estrella. Bien, eso deja signos observables, por lo menos en el universo observable que nosotros podemos alcanzar, ¿no? ¿De qué tipo? Fluctuaciones en la luz de esa estrella, se encendería, se atenuaría, se apagaría. Hay alguna estrella por ahí que cumple con esos requisitos, pero después se ha comprobado mediante esa energía infrarroja, ese espectro infrarrojo, que no puede tener una esfera de Dyson, que no hay nada artificial, no vamos a llamar esfera de Dyson porque eso es muy humano, pero no hay nada artificial alrededor de esa estrella. Sin embargo, es algo natural que no entendemos y de ahí provienen esas fluctuaciones, ¿no? Ese sería el primer rastro que podíamos intentar observar de una civilización de tipo 2. El segundo serían los movimientos. Si es una civilización de tipo 2, estaría muy cerca de viajar a la velocidad de la luz, con lo cual dejaría rastros, estelas en el espacio totalmente artificiales, de las cuales tampoco jamás ha habido evidencia ninguna. Con lo cual, aquí empieza a crecer ese pesimismo en cuanto a cualquier hipótesis que intente derrocar la paradoja de Fermi, ¿no? Seguimos con la hipótesis del zoo. La hipótesis del zoo, para resumiendo y sintetizarla mucho, vendría a ser eso, ¿no? Que estamos en ese silencio, que no somos capaces de captar ninguna señal, porque es intencionado.
Es decir, nos están estudiando, están esperando que alcancemos algún nivel de conciencia o que superemos esa barrera de los niveles de civilización tipo 1, tipo 2, tipo 3 para poder ascender a ese pues, conglomerado intergaláctico que podría estar ahí fuera. O simplemente han decidido que tienen miedo. ¿Y miedo por qué? Porque esto también liga directamente con el hecho de por qué no hay nadie ahí fuera, ¿no? Hay varias hipótesis, varios supuestos que dijéramos que intentan explicar eso con un hecho muy, muy, muy loable, la verdad, bajo mi punto de vista. Y es el que cuando una civilización alcanza un punto tecnológico evolutivo muy alto, se autodestruye. Tú decías antes y nombrabas el tema de la energía nuclear, ¿no? La bomba atómica, todo eso, ¿no? Por eso hay muchos científicos y astrónomos que apuestan porque hay vida en otros mundos, por supuesto, quizá como estemos nosotros, que dentro del universo observable, pero que no podemos identificar porque no han superado esa barrera para ser una civilización de tipo 2. Es decir, si como mucho han llegado a ser una civilización de tipo 1 que domina todos los elementos naturales de su planeta, pero se han acabado autodestruyendo. Porque parece ser que hay como una pugna entre lo que es la evolución tecnológica y la vida, ¿no? Hay un momento en el que esa evolución tecnológica se interpone a la vida y parece ser que acabas autodestruyéndote. Quizás sea nuestro sino, no lo sé. Pero me parece muy interesante y esto pues podría ligar con muchas otras hipótesis sobre la vida en el universo. Claro, y sobre todo esa que a mí es la que yo, si tengo que elegir una, elegiría esta, es que ya estuvieron aquí y se fueron. Pero porque hay veces que sí que hablo de esa línea en el tiempo completamente rota. Lo recuperaremos en un momento que yo ahí me extiendo y volvemos hasta las cuevas. Pero, bueno, aquí hay un porqué, ¿no? El primero, como bien ha comentado Dani, es la norma ética, como si hubiese una norma ética universal que prohibiese intervenir con diferentes universos, diferentes planetas. Dos, ese estudio científico, que es parte de un experimento casi sociológico. Luego, que no estamos preparados por esa falta de tecnología, porque nosotros no tenemos la tecnología. Posiblemente los viajes en el tiempo, los viajes a la velocidad de la luz no sean tan sencillos como nosotros pensamos, o más complicados de lo que nosotros ya pensamos que es complejo. Y luego la autoprotección, protección de evitar a ser descubiertos por posibles peligros. Y uno interesante también, que es la indiferencia. Indiferencia porque me importa un pimiento saber si hay más gente porque no sé en qué podemos colaborar. Es decir, que tampoco nos vamos a unir aquí con un puente. No tendría mucho sentido. Simplemente el sentido de la curiosidad, o entiendo que si hubiese falta de recursos y ese planeta se fuese a pique. Pero si hay falta de recursos y ese planeta se va a pique, no viene a decir, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. No, iría a decir, hola, me quedo con vosotros. Y ahí es donde llegaría el problema. Claro, piensa, Nacho, una cosa, fíjate tú, lo acabas de dar en la clave, ¿no? Yo creo que es esa, fíjate, esa indiferencia que también nos lleva, o nos podría llevar a esa teoría, porque todo esto son teorías, ¿no? Es precioso, a mí me parece precioso no teorizar sobre todos estos temas, ya que, pues, evidencias, pues no tenemos ninguna, de momento, ¿no? Tristemente. Pero fíjate tú, lo hemos nombrado también en más de una ocasión aquí en los abismos, el tema del bosque oscuro, ¿no? Esa teoría del bosque oscuro, que relaciona directamente esa ausencia, ese gran silencio cósmico, con civilizaciones que están agazapadas porque son conscientes del poder que puede tener, en este caso, una civilización mayor o más aventajada, y existe el miedo. Existe el miedo que va ligado con la indiferencia que tú también has señalado, ¿no? Sí. Fíjate tú, todo este planteamiento que tenemos de la hipótesis del zoo se cae también por una sencilla razón. Todo es un pensamiento humano. Toda esa ética que nos rige, en la que decimos que esas civilizaciones intergalácticas deberían estar todas de acuerdo, deberían ser y compartir esas reglas, esa observación pasiva, todo eso lo enfocamos desde un punto de vista humano, como es normal también, ¿no? No conocemos otra cosa, no podemos enfocarlo de otra cosa, de otra manera. Pero es cierto
que quizá esa sea la pata que más cojea, ¿no? Porque ese silencio cósmico, esa ausencia total de evidencias, de rastros siquiera, ya no hablamos de evidencias, de rastros que puedan indicarnos que hay algo que se está moviendo ahí fuera, esa ocultación que no es accidental, que es intencionada, tampoco existen. Es decir, nuestra tecnología ahora mismo, fíjate, obviamente nos permite captar. En 2015 se descubrieron las ondas gravitacionales, ¿no? Nos permite captar esas ondas. Nos permite captar esas llamadas partículas fantasma, que son los neutrinos. Hay muchos científicos que apoyan la teoría o apoyan la hipótesis también de que esos neutrinos, esas partículas fantasma, podrían ser una forma de comunicación. Pero claro, ahora mismo hay 2 puntos en el planeta Tierra capaces de captar esas secuencias de partículas fantasma que atraviesan el planeta Tierra a diario. Pero no están capacitadas siquiera para poder intentar descifrar un mensaje intencionado, es decir, una cadencia para que la gente entienda en esas partículas que indique algo artificial. No estamos preparados. Todo lo que viene es de origen natural, viene del Sol, viene del polvo espacial y no tenemos la capacidad de dirimir siquiera si hay algo artificial en ese posible mensaje, porque también se debate que sería una forma de comunicación mucho más avanzada que las ya anticuadas ondas de radio en las que nos estábamos basando nosotros. Aparte de ese espectro de las ondas gravitacionales, que muchos sugieren que también podría ser una forma de comunicación, pero de eso también estamos muy lejos de alcanzar. Pero para que la gente entienda, no de alcanzar el registrarlas, todo eso está registrado, sino poder llegar a alcanzar un punto en el que digamos, ostras, aquí hay una serie de fluctuaciones que indican algo premeditado, es decir, en una cadencia hay algo que puede indicar un lenguaje, un mensaje tras esas ondas o tras esas partículas fantasma, los neutrinos, ¿no? Estamos muy lejos de todo eso, por eso la gente es muy pesimista y la comunidad científica y astronómica es muy pesimista con este tipo de hipótesis como las del zoo, pero que no dejan de ser muy románticas a la hora de escudarnos y poder pensar en descifrar ese anhelo que nos lleva persiguiendo desde que el hombre es hombre, ¿no? Que es esa soledad cósmica que tenemos a día de hoy, que parece, según los números, vuelvo a repetir, de la misma paradoja de Fermi, altamente improbable, pero choca directamente con ese pesimismo de la cero evidencia alguna. Bueno, me parece muy interesante porque también soy de ese pesimismo de la cero evidencia. Pues, y cada día más, ¿no? Igual cada vez que piensas, pues se te puede abrir hacia un rango, pues a mí se me abre de vez en cuando hacia otro. Pero bueno, esta teoría del zoo, al final, donde concluye es ¿por qué zoo? Porque aquí hay una duda, ¿no? Es decir, si están aquí, puede ser que estén aquí pero se mantienen ocultos y de esa forma nosotros, los seres humanos, somos como una reserva natural, es decir, ese zoológico, esa reserva natural donde todo es un estudio del comportamiento de los animales, del comportamiento de los seres humanos y estamos vigilados. Por lo cual no se contacta con nosotros, como si fuésemos animales. Esto es como el show de Truman, pero de una forma diferente. Bueno, aquí sí que quiero hablar de... Has comentado lo de la teoría del bosque oscuro, que esto es una teoría además muy literaria, ¿no? Con esa novela de los 3 cuerpos, pero a la vez es un tanto inquietante, porque lo que hace es que ese universo es como un bosque oscuro lleno de depredadores, como las películas, lleno de civilizaciones ocultas que son como pequeños cazadores silenciosos. Y si se revela la ubicación o su existencia, obviamente, pues podría ser destruido por otros, así que permanecen en silencio, ocultos y muchos de ellos oteando y vigilando. Y aquí hay una serie de claves, que es la desconfianza total, por eso no se revela una presencia, el riesgo a civilizaciones hostiles y también es interesante, esto yo lo apoyo perfectamente, que es la comunicación prácticamente imposible, por esa falta de tecnología, que es como ha comentado Dani. ¿Qué relación hay con la paradoja? Pues que no se escuchan señales por no ser descubiertos. Bueno, ojo porque también hay diferentes teorías más. Hay una hipótesis que se llama la hipótesis del gran filtro. No sé si la conoces tú, Dani, pero... Sí. Muy interesante también, la del gran filtro. Un economista, un escritor en 1998, Robin Hanson, él hace esa ampliación de la paradoja de Fermi. ¿Qué es lo que dice? La hipótesis del gran filtro, que existen varios filtros extremadamente difíciles de superar. Es decir,
unos filtros que impiden a las civilizaciones a llegar a un nivel tecnológico avanzado para colonizar o para comunicarse, que es parte de la otra que estábamos antes trabajando y tratando. ¿Cuáles son los filtros? Interesantes, de verdad. Filtro, empecemos. Los orígenes de la vida, que es la aparición de la vida desde moléculas simples. Podría ser muy raro. Madre mía, qué explosión hemos tenido aquí. Imagino que será alguna boda tardía. Pero imagino que no será nada grave. No veo a gente correr por la calle, cosa que es positiva. No ha pasado nada. Vale. Bueno, perdón. Filtros, venga. Orígenes, es que estar en el centro de una ciudad como es Zaragoza, pues siempre es bastante caótico cuando les da, y más en zonas de fiesta. Orígenes de la vida. ¿De acuerdo? Es esa duda, a decir, bueno, pues la aparición de moléculas simples pues es rara o sería improbable. Solamente ocurriría aquí porque tenemos las condiciones perfectas. Esto es como cuando se desarrolla un animal, necesita una especie en concreto, necesita esa humedad, ese tipo de clima, esas temperaturas, etc. Luego, la complejidad de una evolución, que es la transición de organismos unicelulares a pluricelulares, es extremadamente difícil. Luego habla del desarrollo de la inteligencia, que es muy poco común encontrar una evolución avanzada de forma intelectual. La superación de amenazas autodestructivas, que son esas civilizaciones tecnológicas que se pueden destruir a sí mismas porque generan una tecnología tan tremenda que al final, entre ellos, por ese afán a tener esa tecnología, ese afán a dominar su propio mundo para dominar otros mundos, lo que les lleva es enfrentamientos bélicos, casi lo que estamos viendo hoy, y al final pues se destruyen a sí mismos, o lo que se están buscando, por ejemplo, Israel-Irán, por un ejemplo hoy, ¿no? Se está buscando las bases atómicas, las bases donde están con el uranio, para intentar generar esa tecnología que pueda destruir. Bueno, pues lo que hacen es destruir esa base, por lo cual ya no progresa esa base que están buscando. Así que sería un poco eso, ¿no? Pisar el uno al otro. Luego los desastres cósmicos, lógicos, que tú no controlas, las supernovas, los asteroides, las tormentas solares, que son capaces de acabar con la civilización, acabar con la tecnología, porque tú tienes toda la tecnología posible, perfecta, llega una tormenta solar que prácticamente no avisa y de pronto te funde todo lo que tienes. Esto es el efecto Carrington, que ocurrió hace unos cuantos años, y estamos ahora esperando una segunda gran tormenta solar, o sea que tampoco sería algo que nos pillaría de forma sorpresiva. Y una tormenta solar, tenemos bastantes programas sobre ello, acabarían con esa tecnología si esa tecnología está enchufada, ¿no? Es tremendo, o sea, sería el apocalipsis tecnológico, volveríamos a épocas donde o directamente continentes donde no existe un desarrollo tecnológico. Y luego, las limitaciones tecnológicas. El viaje interestelar, pues, es más complicado de lo que nosotros pensamos. El filtro, pues aquí lo que nos proponen son dos partes. El A, si lo hemos superado, podemos llegar a ser una civilización galáctica. Y si lo tenemos delante, es un desafío insuperable o es una autodestrucción. Esto me encanta. Así que ese sería un poco esa hipótesis, Dani, del gran filtro. Así es, Nacho, lo has explicado perfectamente. Fíjate tú, el gran filtro, ¿no? El gran filtro. El gran filtro, lo que, resumiendo lo que nos ha explicado Nacho, nos viene a decir que en todo el proceso evolutivo de una especie, podríamos llamarlo así, hay un punto que es altamente improbable o destructivo que se suceda. Es decir, que tú puedas llegar a pasar ese punto, ¿no? Con lo cual, nosotros... Creo que me encantaría que estuviera Rafa aquí. Él nombraba varias veces aquello del epifenómeno, ¿no? Sí. Creo que era que las condiciones, si no recuerdo mal, si no me estoy tirando un triple aquí ahora mismo, que Rafa nos lo diga, eran las condiciones perfectas, idóneas que se daban para poder generar esa vida, sembrar esa semilla que crezca y dé fruto, ¿no? Como al final somos nosotros aquí en la Tierra, ¿no? ¿Nos podemos considerar una especie inteligente? Yo creo que sí. Tenemos nuestros bajones. Hacia donde mires. Sí, claro, depende de dónde miremos y de dónde se busque, ¿no? Estamos evolucionando hasta un punto que nos llevaría a una civilización de tipo 1. Estamos casi, ¿no? Pero no porque estemos logrando dominar todos los recursos de nuestro planeta, quizás, ¿no? Sino porque parece ser que tristemente nos dirigimos una vez más como totalmente
tantas otras civilizaciones anteriores a la nuestra a la autodestrucción, ¿no? Entonces, esa es la pena de no superar esas barreras. Quizá ese gran filtro sea el nuestro. Imaginad que como ha pasado en otras civilizaciones, Nacho, es mucho de pensar eso, ¿no, Nacho? De que ya ha habido otras civilizaciones Ahora mucho te voy a más contar avanzadas. una cosa. Sí. Exacto, en este planeta y que ya no están. Quizás tampoco lograron superar ese gran filtro necesario para poder evolucionar y para que se pueda llegar a dar cualquier otra hipótesis, bosque oscuro, la hipótesis del zoo, todas esas que van de la mano directamente con la vida inteligente en el universo, son necesarias superar ese gran filtro. Ese gran filtro que a día de hoy nos encontramos mirándolo de cerca quizás. Ojalá lleguemos a superarlo alguna vez. Parece que el ser humano tiende dijéramos, traicionar toda su esencia en muchos aspectos y puede que nos lleve a no superar ese filtro que nos permita evolucionar como especie. Por lo tanto, estaríamos hablando de que no conseguiríamos absolutamente llegar a ningún punto en esa famosa escala de Kardashev. Pero es un planteamiento muy interesante porque daría y apoyaría muchísimo también a la paradoja de Fermi, que viene a ser lo mismo y la gente tiene que tenerlo claro. La paradoja de Fermi no dice que no haya vida inteligente en otros planetas. Si nosotros nos consideramos vida inteligente y estamos en el universo, en el planeta Tierra, en el sistema solar, en la Vía Láctea, imaginad dentro de los trillones de galaxias que hay en el universo observable, en esa porción que para nosotros es el universo observable, dentro de esos trillones de galaxias que hay, dentro de ellos millones, miles de millones de estrellas con sus sistemas planetarios, imaginad, claro que puede haber vida como la nuestra, incluso un poco más avanzada, pero que no han llegado a superar esa barrera, ese gran filtro, y no se han convertido todavía en lo que podríamos llamar una civilización de tipo 2 para poder iniciar esa conquista del espacio, en la que nosotros nos encontramos a las puertas ahora mismo. En realidad no hemos hecho nada, que es lo más lejos que hemos llegado, a la Luna. Con tripulación a la Luna. No hemos ido más lejos todavía. Imaginad, ¿no? Imaginad cómo vamos a esperar. Quizás sí, el universo está lleno de planetas como el nuestro y de vida como la nuestra, pero que no ha llegado a evolucionar nada más. Mira, Dani, hay una teoría de un compañero de Fermi, que es Michael Hart, astrofísico, un grandísimo astrofísico, que él habla sobre su paradoja y dice que él tiene un argumento completamente en contra de una vida en Vía Láctea o en otras. Esto fue en 1975 y él formaliza lo que se conoce como esa paradoja. ¿Qué es lo que dice? Que galaxias más de 10.000 millones de años habrían tenido tiempo a colonizarla. Que una civilización tecnológica puede colonizar una galaxia entre 5 a 50 millones de años. ¿No hay evidencias? Pues no existen. Y luego Frank Tripler, en 1980, dice lo mismo, que si no hay evidencias, no existen. Y ahora es donde yo te digo, bueno, ¿dónde no hay evidencias? Claro, no hay evidencias, pero hemos buscado evidencias. ¿Qué evidencias hemos buscado? A mí me gusta mucho esa teoría que nos habla de si lo tenemos delante es un desafío insuperable o autodestrucción. Vale. ¿Ha podido venir aquí civilizaciones avanzadas o ser nosotros mismos más avanzados de lo que somos o haberlo casi igualado hace un centenar de años? Yo pienso, de verdad, yo pienso que sí. Mira, ¿y sabes lo que me hace reflexionar mucho? Primero, la mala datación que tenemos en la historia. Esto es así. Entonces tenemos una datación firme de una época reciente, de los últimos 2000 años. ¿Por qué? 3000, como mucho. Pues porque está escrito. Y al estar escrito te aparece esa datación, que a veces incluso oscila 30 años arriba abajo con lo que se conoce la era cristiana. Bueno, pero es una oscilación lógica. Pero anteriormente se data a ojo, se data por desarrollo y se habla muy alegremente de fechas. Se habla muy alegremente de decir esto tiene 50, 60.000, 70.000 años. Dices, wow, 70.000 años. Y de pronto tienes un lapso, dice, esto tiene 60.000, esto tiene 42 y esto tiene 21. Bueno, pero eso a ti, ¿quién te lo ha dicho? No, esto es, claro, desde en el siglo XX, principio del siglo XX, que es cuando se empieza un poco a buscar ese tipo de datación, son las teorías y son los estudios que hay. Bueno, oye, cojonudo.
Pero me estás hablando de 20.000 años de diferencia entre un punto y otro. Sí, 20.000. 30. Esto es que esto lo han dicho a mí y los grandes expertos que hay en el mundo. Sí, 30.000. Vale. ¿Tú sabes la línea de tiempo, que son 30.000 años? Yo no sé si somos conscientes de la línea de tiempo, que son 3.000 años. Nos cuesta ser conscientes de la línea de tiempo de 3.000 años. 2.000 ya lo podemos entender porque hay mucha información. Gracias a la era cristiana y al nacimiento de Cristo y todo lo que conlleva. Entonces así, la creencia en la Iglesia, en Dios, y cómo aparece con los textos bíblicos, aparece con diferentes estudios, luego el medievo, etc. Bien. Pero anteriormente no tenemos prácticamente nada. Nos cuesta mucho encontrarlo, tenemos que ir a otras culturas. Pero 3.000 años ya es una barbaridad. La época egipcia nosotros vamos con cuentagotas e intentando entenderla. La prehistórica no tenemos ni idea. Absolutamente ni idea. Es decir, o sea, ya no es que tengamos 60.000 años de línea temporal, que me parece eso que es impensable, ¿no? Tú no tienes dónde apoyarte mentalmente para poder imaginar esos saltos cuantitativos que habría en el tiempo. Simplemente que decir de 60 a 40.000, que es lo mismo. O sea, vamos a ver, me cuesta muchas veces explicar esto. Cuando esto diría Dani, ya estamos otra vez. Sí, el arte rupestre, ¿no? Cuando te dicen... No, pero sí, yo no. Sí, pero espera un momento. He pensado lo del arte rupestre otra vez. Espera pero un momento. Tienes razón. Pero espera, que te voy a contar una cosa. El arte rupestre te dicen, bueno, tú vas a Chauvet, vas a diferentes puntos, te dicen, no, esto tiene 50.000 y esto tiene 30.000. Oye, pero es que son los mismo estilo. Sí, es mismo estilo, pero más o menos lo datamos en eso. Y luego el uranio torio, que es un poco esa datación que se hace con el espectro cuando se rasca toda la calcita que se forma, la formación de estalactita calcárea que hay sobre la pintura, es decir, que tiene más de esa datación. Ya, pero me está diciendo que tiene 30.000 años de tiempo. Sí, 30.000. ¿Tú sabes lo que son 30.000 años de tiempo? ¿Tú sabes la de culturas y civilizaciones que ha podido haber en 30.000 años de tiempo? Pero ¿sabes por qué esta teoría que yo tengo, entiendo que como bastante gente, para mí coge muchísima fuerza cuando dicen esto que están diciendo? ¿No hay evidencias? Pues no existe. Mira, cuando yo voy a grabar Abandonalia, que es nuestro programa, la sección que tenemos en Cuarto Milenio, que tienes que ir a los sitios abandonados más potentes de Europa, a mí me llama mucho la atención. Hace muy poquito estuve en Alemania, en las zonas de Polonia, con lugares abandonados, ojo, en 1995. 1995, todos los que escuchamos, la gran mayoría de este podcast, pues tenemos un recuerdo de ese año, ¿no? No es tan lejano para nosotros, ni mucho menos. En 1995, yendo a edificios, yendo a grandes construcciones, a grandes fábricas tecnológicas, resulta que no están, que no puedes avanzar por la cantidad de maleza que ha crecido. Estuve buscando unas bases de lanzamiento de cohetes que se utilizaron, estaban limpias hasta aquella época, y no se encuentran. No se encuentran porque no se ven por la cantidad de maleza. Es una zona donde hay mucha lluvia, hay mucha humedad, y eso incrementa. Pero es que no es que sea Alemania. Tú aquí en el Pirineo, en cualquier zona lluviosa, si vamos a Cantabria, Asturias, ya desaparece y tú no ves las huellas de hace un año. ¿Me quieres decir que a mí me cuesta encontrar algo que lleva 30 años inerte? Vamos a poner 20 años inerte, no lo vamos a ver. Es que no puedo ni avanzar, no puedo andar por allí con 30 años. Y tú me estás hablando de 50, 60.000 años atrás y que no hay evidencias. ¿Cómo cojones? Lo siento, va a haber evidencias cuando las capas que vas teniendo de polvo, de momentos de explosiones, todo eso se va acumulando y va creciendo el terreno. Parece que es algo natural. Cuando se hacen excavaciones, tú tienes que llegar a fíjate, los estratos que... Tú has estado conmigo en la Cueva del Castillo, ¿verdad? Sí. Cuando se llega al estrato de los más antiguos, porque todavía les queda por abajo, tienes más de 15 metros que están cavando en vertical. Y entonces se empieza a encontrar diferentes puntos de 30.000 años. Ojo lo que te estoy diciendo. ¿Cómo quieren que veamos si ha habido algo anterior? Por eso se dice muy alegremente, pero pienso que falta una reflexión potente para decirlo. Pues para eso utiliza, no sé, algún tipo de tecnología. Por ejemplo, dices tecnología para verlo bien, el georradar. El georradar no te permite más de 8 metros. Y 8 metros es un milagro que ese georradar natural que podemos encontrar, te dé más dimensión, que lo único que hace es decirte si ese terreno es natural o no, si tiene un movimiento, tiene una oscilación.
los drones que se están utilizando para encontrar yacimientos, bueno, es que te están dando 1,5 metros, 2 metros. Bueno, pues esto es de esas teorías que muchas veces yo las cojo con pinzas. Claro, pero por ejemplo, mira, Nacho, tú decías, vamos a hacer un supuesto, ¿vale? Vamos a hacer una reflexión. Con el arte rupestre, precisamente, ¿cómo podemos datar más fidedignamente el origen de esto? Es decir, por ejemplo, vámonos a Chauvet, vámonos a Altamira, ¿vale? ¿Cuánto crees tú, según las dataciones más fiables, que tiene de tiempo ese arte que se creó en esa cueva, en ese techo, por ejemplo, de Altamira? No existe. Lo mejor es que en el arte, en la creación humana, donde el arte no existe comienzo. Esto es muy interesante. Existe la pieza más antigua, pero no existe un comienzo. Bueno, claro. Que te hace reflexionar, porque tú tienes un arte de 40, 50.000, 60.000 años que es mucho, pero mucho más espectacular, más lúcido, más de creaciones, como una Capilla Sixtina, que el que tenemos hace 5.000 años. Entonces ha habido una decadencia en el arte, pero una decadencia brutal, una decadencia de 50.000 años. Bueno, ¿por cuánto tiene esa pintura? Nadie lo sabe lo que tiene esa pintura. Lo que nosotros sabemos es que cuando se activó un torrente, algo torrencial de aguas, que lo que hace el agua es esa gota a gota que lleva la cal, va generando la formación calcárea, que es la estalactita, la estalagmita, las columnas. Lo que nosotros vemos en la cueva es gracias al agua. Es decir, es que no, está seca. Ya, pero es que fue una cueva torrencial y tuvo durante miles y miles y miles de años ese agua que iba gota a gota cayendo directamente allí. O luego pues, pudo pasar una gran riada y destruyó todo y se queda completamente como un cañón. Entonces lo que se está datando, fíjate, hasta hace 10 años nomás se databa todo a ojo. Y estas mismas pinturas se trataban en 15.000, 20.000. Pero la ciencia, aunque ahora, claro, los científicos lo ponen muchos años de decir, oh, es que me han tirado atrás la teoría que yo llevo aquí ganando y trabajando durante 40 años. Bueno, pues esa teoría científica natural, que es cuando el uranio torio, que es lo que se llama, cuando se deforma y se sacan todas esas moléculas, es lo que te dice la ciencia, el laboratorio, que esto tiene 45.000, 65.000. Hay una de 68.000 años. Pero no es que tenga ese arte 68.000 años, sino que la formación se formó hace 68.000 años. No se sabe si luego hubo un parón antes de 40.000 años, de 5.000 años. Por eso no se sabe de cuándo. Se sabe cuándo se empezó a formar sobre ella. Y esto es el dato interesante, claro. Claro, pero por ejemplo, fíjate, a ver si me sigues a dónde quiero llegar. Vamos a suponer que, como tú dices, esa formación es la que se puede datar, ¿no? Tiene 60.000 años. No podemos saber si esa pintura, ese arte que se ha gestado sobre esa formación, tiene, me lo invento, 20.000 años. Y la formación tiene 60.000, ¿no? No se puede saber a día de hoy. No se puede saber, vale. Entonces, donde yo quiero llegar. Y no se puede. Y, ojo, que igual también es un error de la propia ciencia de que todavía está sin desarrollar ese tipo de datación y puede ser un error y eso luego tiene 10.000. Oye, puede ser perfectamente y lo aceptaría yo de forma maravillosa, pero hay algo en ese cronograma que a una mente no coincide. Claro, pero fíjate tú, buscando esos visos de esas civilizaciones de las que hablábamos, que pueden haber estado antes que nosotros, y ¿por qué no? Hipotetizar y poder llegar a romantizar el hecho de que, imagínate, hubieran llegado a evolucionar a algún tipo de civilización de las que nos decía Kardashev, más altas que la nuestra, incluso la tipo 1, por no ser tan ambiciosos. ¿Tú crees que dado el hecho del arte rupestre, por ejemplo, ¿no? que con todo el respeto al arte rupestre y a la gente, a los seres humanos que lo pintaron en su momento, el proceso evolutivo no era el que tenemos nosotros ahora? Tú hacías un símil, ¿no? Altamira, por ejemplo, Chauvet, todo eso, el arte, es arte precioso, es arte rupestre, como nombramos, es arte primitivo, pero no deja de ser arte. Es una expresión del ser humano convertida en eso, arte, para contemplarlo a día de hoy, gracias a Dios. Pero fíjate tú, después un tipo como Miguel Ángel se calzó la Capilla Sixtina, ¿no? Por ejemplo, también. Sí. Eso es arte, ¿verdad? También. Sí. Es arte. Y es otro tipo de arte. Pero no ves una evolución en ese arte. Por ejemplo, vamos a comparar, pero salvando las distancias. Lo que yo quiero decir es poco menos que si supongamos
que ese arte se pudiera llegar a datar y dijéramos fehacientemente, ¿vale? Con pruebas. No, este arte tiene 3.427 años. Ay, perdón, 30.427 años. Imagínalo, ¿vale? Vamos a hacer ese esfuerzo. Poco menos que hace 30.427 años íbamos en taparrabos. ¿Cierto? No. No crees. Es que había lo del expresión de arte, ¿qué te dice a ti? Yo es que esa expresión de arte, a mí lo que me dice es que son cerebros, que son mentes capaces de imaginar a unos niveles que nosotros estamos encontrando en el Renacimiento, sí, por ejemplo. Pero es un arte más primitivo. Un momento. ¿no? Bueno, no, es primitivo porque está plasmado en ese lugar. Un lugar como es una cueva que gracias a las condiciones se ha preservado hasta hoy. Se ha preservado, el resto se ha destruido. Entonces, para mí es un desarrollo de que ellos podían crear otro tipo de, vamos a llamar tecnología sencilla, pero tecnología. Tú ves el arte y es una evolución también conforme la evolución que tú ves en la sociedad. Tú ves que conforme tú bajas en el tiempo, aunque sea espectacular, pero tú ves que es conforme a una evolución. Es una evolución también de esa tecnología que tú puedes evolucionar. Mira, por ejemplo, si te viajas hacia el Génesis, la Biblia yo creo que es el gran espejo de esa historia. Tú viajas al Génesis, tienes el Antiguo Testamento, que es anterior para los que tengan dudas. Hay una destrucción de Dios por la acumulación de pecados que aparece en el Génesis. Esto se llama Sodoma y Gomorra. Es decir, madre mía, eso es una de las grandes cosas que hay en bíblicas, será un castigo. Bueno, pues Sodoma y Gomorra, ese gran incendio que destruyó a todos los vecinos, a todas las ciudades, fíjate, sería potente el fuego, que llegó a destruir las casas. Adobe, pero el adobe, el barro, no es fácil de destruir, hace falta unas temperaturas de más de 1000 grados, ¿no? Más de 1500 grados. Entonces, esa forma de decir, bueno, ¿y qué es lo que pasó? Bueno, pues aquí es un ejemplo de una cultura, una civilización que desapareció por ese castigo divino, pero que no es un castigo divino, que luego se han encontrado diferentes yacimientos donde hubo, esto es como el bólido no me acuerdo, de Rusia, Tunguska creo que era, esa forma que no toca pero coge semejantes cantidades de temperatura que destruye por completo, quema, fusila, desaparece una ciudad, desaparece una civilización. Por eso, cuando está hablando aquí, hay una cosa muy, muy interesante en estas teorías. Hay una de ellas que dice superpotencia de autodestrucción. No. Eso, desastres cósmicos, supernovas, asteroides, tormentas solares. Estos asteroides que tú no sabes cuándo te puede venir, es capaz de destruir algo, pero destruir que no queda prácticamente nada de cimentación. Entonces, desaparece eso. Y nosotros estamos viendo cómo en muy poco tiempo también, bueno, pues se ha llegado a cargar, fíjate, los dinosaurios, especies, todo eso. Bueno, pues creo que también el universo y sus factores tienen mucho que decir y ha decidido mucho en esa línea de tiempo. Es mi idea, simple y llanamente. Sí, pero claro, Nacho, lo que yo quiero decir. Si tú me lo estás diciendo, pero yo te entiendo perfectamente. Pero Lo que te estoy diciendo es que eso que ha preservado una cueva en ese caso, para mí corresponde con el desarrollo intelectual de aquel momento. Exacto. Ahí es donde voy. Y pues es lo que te he dicho. Entonces, ese desarrollo intelectual, que yo lo comparo con una época del Renacimiento, tú fíjate cómo es ese desarrollo en el Renacimiento, que es el renacer del arte, el renacer del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque en declive va siendo mucho más sencillo conforme el tiempo avanza hacia atrás y tú estás viendo ese desarrollo mental, intelectual que están teniendo para esas creaciones y de pronto tú lo ves en declive como aparece más adelante y tan más adelante, 40, 50.000 años después, con una cosa que son unas líneas que eso para mí sí que es el del pandero, el del taparrabos, como va con las flechas lanzando y cazando. Para mí sí. No quiero decir que fuesen con traje y pajarita, ni muchísimo menos, pero sí que hay algo que había, para mí, una tecnología que ha desaparecido. Es que no se ha encontrado, primero porque no ha rascado el suelo, para empezar. Y segundo, pues porque donde se ha conservado es dentro de la piedra, dentro de la montaña, por las condiciones que hay. Nosotros cuando queremos estudiar la materia oscura, se hace dentro de la montaña, pues para impedirlo, pues, todo eso de las ondas solares, etcétera, etcétera, la radiación solar, bien, pero se hace dentro porque es el sitio de conservación perfecto. Oye, la casualidad de que se ha conservado y lo poquísimo que se ha encontrado. Eso es donde yo quiero llegar. Que el resto, para mí, quedó destruido y solamente ha preservado eso. Y corresponde con la mente. O sea, si es algo. Mira, cuando hablas con Pedro Saura, el creador de la neocueva de Altamira, me dice, yo tardé 18 años en recrear la neocueva de Altamira. 18 años. Punto a punto, dimensión a dimensión. Dice, no me quiero ni imaginar esta gente cómo lo hizo.
Pero la mezcla de colores, la forma, la viveza, o sea, son puntos que tu mente, para mí, no es una mentalidad de un taparrabos, con todos mis respetos. No, a ver, por favor, primero querría hacerse. No quiero decir taparrabos con. No, que te entiendo perfectamente. Ni mucho menos. Perfectamente. Es casi yo como. Me refiero. Sí, como el que va con el mazo al hombro, que eso era el neandertal. Bueno, pues igual vemos que el neandertal es más avanzado de lo que nosotros suponemos. Eso es. No, además tú ponías un símil perfecto, ¿no? Que es, a ver, yo no estoy diciendo que vayan en traje y pajarita, ¿no? O con corbata. Sí, es cierto, ni con un teléfono móvil en la mano. Vale. Uy, no lo sabemos. No lo sabemos, pero claro. Pero yo no lo sé, Nacho. Yo quiero pensar que como tú bien has dicho, hay una evolución. Y el arte, por ejemplo, estamos hablando de la faceta artística en este momento, ¿no? De la humanidad, pues va ligada a esa evolución. O sea, va de la mano de esa evolución. Hablabas del Renacimiento, hablamos de eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Esa Capilla Sixtina. Quiero decir, si el arte o la proyección del ser humano sobre ese arte, que no deja de ser, eso, una proyección de ese ser humano, esa gente, ese chamán que se metía en las cuevas y hacía esa serie de pinturas primitivas, era una proyección de su subconsciente, de su alterado o espacio alterado de conciencia, de lo que quieras llamarlo. Pero era una proyección, es arte, era lo que él plasmaba. Quiero decir, va de la mano con su evolución y su etapa en este planeta, ¿no? Y no me da a mí. Que luego igual eran zonas de estudio donde iban solamente los alumnos y la gran creación la tenías fuera. Tampoco lo sabemos. Claro, pero si eso por hipotetizar podemos hacer de todo. Claro, pero tenemos la civilización egipcia, ¿no? ¿Por qué no hay este tipo de teorías? ¿Por qué no se hacen teorías científicas? ¿Por el qué dirán? ¿Por qué un científico se pone aquí a disparar sin esa base científica, esa base argumental, esa base de ir a la fuente y que alguien haya empezado a trabajar con ello? Pues ya es que van a decir mis compañeros. Y estamos en un mundo donde el pensamiento crítico dentro de la masa científica es todo, todo lo que tiene una explicación, necesitan que haya una explicación, porque lo que no tiene explicación, a día de hoy está más abierto, pero lo que no tiene explicación es ya desechado por la ciencia. Oiga, la ciencia, lo que nos explicaba hace 10 años, hoy se explica. Tú has estado hablando de las ondas gravitacionales, ¿no? No me acuerdo cuáles. Sí. ¿Se ha explicado ahora? Antes no teníamos ni idea. Esto era, oye, no, pues yo creo que el que yo creo es un chalao que empieza a decir tontadas, fuera de aquí. Anda, hasta que se descubre algo. No, claro, a ver, has dicho algo, has dado con la clave, yo creo, ¿no? Hace mucho tiempo que parece que la ciencia se ha separado del vamos a llamarlo, mira, pues quizá abarcando o generalizando mucho del misterio, ¿no? Porque es así. Y como tú bien decías, de la reflexión, que es como nace la ciencia, con la reflexión. Correcto. Entonces, sí. Ahora es pizarra y ahora oye, que es maravilloso porque es la explicación. La explicación de tú vas a encontrar el dato. Bueno, pero es que para encontrar esos datos los primeros tuvieron que soñar y esa forma de soñar es la que les llevó a esos datos. Pero bueno, que cada uno tenemos lo nuestro. Y a mí me importa un pimiento si luego qué tontería he dicho. Seguro mucha gente dice, madre mía, qué idiotez, ¿cómo puedes pensar eso? Bueno, pues igual no estoy suficientemente cultivado o lo que sea, pero yo tengo esta teoría por lo que yo he conocido, lo que yo he recorrido y lo que yo he visto. ¿Que esté equivocado? Bueno, 99% de seguridad que esté equivocado. Pero es la sensación que a mí me ha dado he tenido el privilegio de entrar a sitios magníficos donde poca gente puede acceder, como son estas cuevas. Oye, y me he recorrido prácticamente todas las catedrales y grandes templos de Europa. Y eso te alimenta a través del arte. Leo constantemente sobre arte. Sabes que soy un loco del arte y de la historia. Y eso es por lo que me lleva a hacer diferentes reflexiones. Y como yo digo muchas veces, la historia está mal datada. Está mal datada. Primero se inventaban cosas. Se inventaban fechas. Se inventaban momentos. Se inventaban... las grandes batallas, que ha habido varias batallas en España, son mentira. Mentira, inventadas. Ya hablaremos un día. Covadonga, la batalla de Covadonga, inventada. Parte de la batalla que tendríamos en Calatañazor, inventada. Bueno, pues son invenciones históricas que el mundo ha crecido creyendo que eso era real y es una invención. Bueno, pues aquí, por eso que la inventiva es muy amplia. La inventiva es muy amplia y eso se puede extrapolar a todo esto que estamos hablando desde el principio, ¿no? A esa hipótesis del zoo, a esa posible o no vida inteligente fuera de aquí. Imagínate
que si nos lo inventamos o nos inventamos gran parte de nuestra historia, o somos capaces de ello, ¿no? Y como bien dices, ahora se está descubriendo que hay cosas que no pasaron jamás. Imagínate las que no sabemos. Claro, pues son todo teorías. No? Esos puntos que se ven son antiguas galaxias. Mentira. O sea, mentira porque no lo sabes. Esto que aparece, esos son dioses. No lo sabes. Son unas cosas que tú asimilas que son dioses porque tienen una forma orante y porque para ti tu mente es rezar y orar con los brazos extendidos como que estás reclamando o estás pidiendo o estás con tus manos abiertas para que te den algo. Entonces, esa es tu mente. Si tú ves una forma así, pues la asemejas, yo qué sé, a una cosa actual, ¿no? Es lo que se habla. Tu mente te lleva a pensar y a creer que ellos veían lo mismo que tú. Pero seguramente ellos viesen una cosa diferente a la tuya, porque ha habido un corte inmenso en el rango espacio-temporal, en la línea del tiempo. Pero es que esto se sabe, esto es así. No, además, lo que hablabas ahora mismo, nos basamos siempre, que eso lo dice muy bien José Luis Corral, ¿no? En el presentismo, en analizarlo todo desde el punto de vista actual. No nos basamos en el contexto histórico muchas veces, en lo que lo intentamos analizar, nos dejamos llevar por la situación actual, por la situación evolutiva en la que nos encontramos ahora mismo, y eso, como humanos que somos, se lo aplicamos a todo. Claro, eso es la simbología, la iconografía. Claro, sí. Exacto. El otro día estábamos hablando de un San Juan imberbe embarazado. Bueno, por ejemplo, en el siglo XI, en el siglo XII. Bueno, pues es que igual esa simbología que nosotros ahora mismo pues entendemos así, pues igual se quería referir a otra cosa y nosotros vemos que es como un embarazo y posiblemente fuese pues que está indicando una veracidad de otro hecho. Puede ser. Al final, la simbología y la iconografía se crea para ese momento para entender las cosas. Pues si no estamos entendiendo lo de hace 1000 años, ¿qué narices vamos a entender lo de hace 40, 50.000 años? Bueno, como viaje, me voy a callar sobre Egipto. Bueno, no, sobre Egipto mejor no hablemos porque es otro melón que podríamos abrir. Pero sí que es cierto que desde ese punto de vista que hablamos, pretencioso, desde ese concepto humano, pues eso nos lleva a todo esto. Y la búsqueda de vida inteligente también entronca directamente con eso, ¿no? Todo lo que conocemos o lo que intentamos conocer o lo que intentamos encontrar es basándonos en nuestro punto de vista, en nuestra ética, en nuestra moral, en nuestra conciencia, en nuestro juicio de todo como humanos. Por lo tanto, es muy difícil pensar que si lo de ahí fuera no son humanos, siquiera se comporte como nosotros. Es muy pretencioso, es una visión muy antropocéntrica, como decía, y se basa todo en la humanidad. Daniel, quizá deberíamos ampliar ese espectro para poder intentar siquiera adivinar qué pudiera haber ahí fuera, pero claro, es muy complejo porque sería externalizar el pensamiento humano y llevarlo a otro punto evolutivo al que yo creo que no estamos preparados. Disculpa, te hago una pregunta. Un elemento tecnológico, pues en nuestra era, tú tienes un ordenador. Cuando deja de ser útil porque su vida ya no funciona, ¿tú qué haces con él? Pues lo cambio por otro, ¿no? Y por el que lo cambias, el antiguo, ¿qué es lo que sueles hacer con él? Pues depende. Si le puedes dar uso para algo, bien. Si no, pues lo descartas totalmente, ¿no? ¿Y cómo lo descartas? Pues a la basura, la chatarra, lo que sea. Claro, al punto limpio, ¿no? ¿Y en el punto limpio qué hacen? Limpio, claro. Pues en el punto limpio harán lo que tengan que hacer. No, ¿qué hacen? Lo desmontan, lo llevarán ¿no? por ahí, bueno, pues los convertirán en hierro y listo. Claro, es decir, tú ese elemento tecnológico, para tu uso, hay que recordar que todo lo que perdura en los museos es de uso ordinario. Tú no lo llevas a un museo para que esté guardado en vitrinas y en cajas fuerte para que perdure 5.000 años, ¿no? Claro. Ah, vale, por si acaso. De momento no. Eso es lo que a mí me hace entender que si se ha creado cierta tecnología o un avance, que nosotros, que esto no solamente eran puntas de sílex para cazar, que eso igual es que había tantísimas, han encontrado en un punto, no lo sé. Pero es que lo que tú tienes de forma ordinaria tú lo destruyes. Mira, cuando se persiguen esas máscaras tribales de África, las más antiguas tienen 50 años y dando gracias, que es un milagro, porque al final todo eso pues se destruye, se gasta, porque son de uso ordinario. Esto es como los trajes de los samuráis. Bueno, pues es que eran su uso, pues cuando se rompía algo, pues se tiraba o se hiciese lo que fuese, pero no se guardaba ni se musealizaba. Ahora lo que hacemos es musealizar las piezas que para nosotros son importantes. Pero yo no veo ningún museo de la tecnología actual de ordenadores y móviles, que habrá. Pero porque para nosotros no es interesante, nadie iría. ¿Por qué nadie iría? Porque tú lo tienes en tu mesa en el día a día, entonces tú no tienes ningún tipo de interés por ello. Eso podría explicar por qué
no hay, bueno, podríamos intentar explicar, basándonos en eso, por qué no hay restos de ninguna civilización más avanzada del pasado, ¿no? Porque si son objetos cotidianos, es como tú bien dices, uno no va a guardar en el museo su teléfono móvil, ¿no? Y la fuerza de la naturaleza. La fuerza de la naturaleza, eso es insalvable para el ser humano. O sea, el ser humano no ha conseguido dominar la naturaleza. Pero es que lo estamos viendo, lo hemos visto hace muy poquito en Valencia, lo estamos viendo, lo hemos visto aquí en Aragón, lo vemos constantemente cuando hay tsunamis, cuando hay terremotos, cuando hay tornados. No conseguimos, no es que ni nos protegemos, ni sabemos protegernos de ella, porque no sabemos protegernos de ella como para controlarla. Entonces, bueno, pues te llega cuando vemos un twister de estos, un tornado, arrampla y destruye y dices, wow, ha destruido por completo parte de una zona de Estados Unidos. Wow, la gran potencia mundial. Y lo destruye un elemento de la naturaleza. Bueno, simplemente eso. Que podríamos estar aquí horas pensando y haciéndonos fumadas sobre estos temas, pero bueno, para mí interesantes. Y oye, que no tenéis por qué apoyar estas teorías, ni muchísimo menos, para nada. Yo simplemente estoy haciendo una reflexión de lo que yo pienso sobre si ha podido haber aquí vida inteligente, si nosotros hemos sido parte de esa vida inteligente en culturas, no civilizaciones anteriores, o qué ha pasado aquí. Yo creo que es que prácticamente nunca lo vamos a saber, no creo que se sepa. Está. Pero bueno, oye, si tenéis alguna teoría, pues ponedlo, que siempre es maravilloso soñar, o pensar, o recapacitar. No, pues, fíjate, ¿y esto cuándo pasa? Cuando ni tenemos el teléfono en la mano, ni estamos viendo la televisión, ni estamos entreteniéndonos con algo de tecnología. Cuando tú estás solo, pensando con tu propia mente, jugando, es cuando aparecen cosas de estas. Sí. Cuando nos sentamos a charlar y a divagar es cuando uno se pone serio y reflexiona o filosofa sobre cualquiera de estos hechos, ¿no? Yo creo que para ya resumir y terminar, la vida inteligente fuera de nuestra comprensión como humanos es posible que exista, solo que es muy, 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 muy plausible que no solo no estemos mirando donde tenemos que mirar, sino que no sepamos qué tenemos que buscar y que muy probablemente tampoco estemos preparados para lo que podemos encontrarnos. Con lo cual, seguimos aferrándonos a esa paradoja de Fermi, aunque sea un tanto pesimista, pero es que por ahora el tema de evidencias nos lleva a ello, que sí, que puede ser que evidencias las haya, pero o nos las han ocultado o no sabemos dónde estamos buscando. No sé, tema muy interesante, Nacho, así que, no sé, gracias por compartirlo, ¿no? Conmigo, bueno, y por esta charla que hemos tenido los dos así en un mano a mano, pues muy interesante, yo creo. Y lo que tú dices, ¿no? La gente pues puede comulgar o no con nuestras ruedas de molino, pero al final son nuestros pensamientos personales y los utilizamos aquí en nuestro canal de podcast, ¿no? Como para compartirlos con los demás, simplemente como una expresión más, no de arte, porque no creo que seamos capaces, pero a nuestra manera, pues filosofamos de esa. Simplemente, Dani, no se ha explorado más de un 5% del fondo marino. Y es lo más cercano que nosotros tenemos. Y pretendemos entender y explorar y surcar el universo. Bueno, me parece una tentación un poco extraña cuando tú no tienes ni el conocimiento de lo que hay bajo nuestras aguas, en los mares y océanos. Dani, próxima semana, yo ahora voy a hacer unos programitas casi en solitario, así aprovechando julio, pero bueno, el streaming lo guardamos para septiembre, salvo que haya urgente y conectamos, por supuesto, pero bueno, que recuperamos ahora los programas y bueno, pues esas disculpas por este parón, pero es un parón que hemos tenido obviamente pues por laboralmente, y al final tu cerebro, si no, pues estalla. Así que hay que intentar a veces resetear y coger el barco e intentar buscar la ruta más certera posible. Dani, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho, a ti y a la gente de Abismo por apoyarnos siempre. Y sí, a veces es muy necesario pararse, respirar, coger aire y seguir caminando. Así que buenas noches y nos vemos pronto. Venga, perfecto. ¿Y vosotros tenéis algún tipo de hipótesis? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que estamos solos? ¿Ha habido más vida inteligente? ¿Hay? ¿La vamos a encontrar pronto? No lo sé. Bueno, seguiremos hablando de ellas aquí en Abismo, así que hasta pronto. Un abrazo enorme.